La mayoría de nosotros llevamos una vida que está llena de responsabilidades que nos pueden causar bastante estrés. Cada uno tenemos nuestras circunstancias personales. Las mías me hacen ser una persona con una carga mental bastante pesada. ¿Por qué? Porque tengo mi negocio en el que trabajo a tiempo completo, soy madre, que ya es responsabilidad suficiente, y llevo mi casa, la cual me gusta tener limpia y ordenada. Además, quiero cuidar de mi cuerpo, de mi salud mental y de mi vida social, y esto todo es mucho en 24 horas. Si ya me conoces, sabes que me gustan mucho los procesos para simplificar. Por eso, durante mis 11 años como madre trabajadora, he probado varias estrategias que me han ayudado a mantener mi casa limpia y ordenada de la forma más eficiente posible. Hoy vamos a hablar del método de limpieza por tiempo, es decir, cuando tienes poco tiempo durante el día. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría aclarar que el desorden nos pasa a todos. Cuando estás en casa con tu familia es normal que las cosas acaben fuera de su sitio, desordenadas, mientras que las estamos utilizando. Durante los últimos meses he estado investigando cuáles son las mayores fuentes de estrés que sufrimos las madres, y las comparaciones con redes sociales es una de las más prominentes. Plataformas como Pinterest o Instagram nos muestran imágenes de casas ordenadas y perfectas siempre, pero recuerda que esta no es la realidad, no vivimos en un escaparate. Por eso quería decirte que mi casa a veces está desordenada, a veces le hace falta un repasito, y si esto se debe a que la vida me ha lanzado algo inesperado, pues no pasa nada porque sé que no es permanente y sé que tengo un plan para solucionarlo. Vamos a ver este plan. Paso 1. Para un momento, respira y analiza la situación. Cuando estamos atascadas en la rueda del hámster, siempre corre que te corre y sin parar, no estamos avanzando porque no nos paramos a pensar qué es lo que nos ayuda a salir de esta rutina de estrés diaria. Por eso es importante que pares un minuto a pensar. No necesitas mucho tiempo, elige un momento del día en el que no tengas interrupciones y puedas hacer un plan. Yo solía hacer esto en el coche mientras conducía al trabajo, iba pensando, o por las mañanas antes de que se levantase mi familia. Esto es un ejercicio que yo hacía y hago con todos los aspectos de mi vida, pero en este vídeo vamos a hablar específicamente de planes de limpieza y organización. Si tienes poco tiempo para la casa, es posible que te encuentres en una de estas dos situaciones. 1. Tienes días muy llenos de obligaciones, pero con poca estructura. El típico ejemplo son padres y madres con niños muy pequeños. Es posible que estés en casa todo el día, pero tu atención está generalmente muy dividida. Y cuando tienes un bloque de tiempo para la casa, suele ser corto y ocurre de forma irregular. Cuando los peques están echándose la siesta o cuando están entretenidos con algún juguete. La segunda situación es si tienes un bloque de tiempo largo, pero no es diario. Esto es cuando sabes que puedes asignar un bloque de tiempo a tu casa que, salvo emergencias, puedes completar de forma ininterrumpida. Además, prefieres agrupar tareas para ahorrar tiempo. Por ejemplo, hay personas que tienen una hora ininterrumpida 1 o 2 días a la semana. Decide cuál es la situación para ti en este momento de tu vida. Recuerda que las cosas cambian. Nuestra situación personal varía según va pasando el tiempo. Por eso este ejercicio hay que hacerlo de forma regular y cada cierto tiempo, porque así puedes reevaluar y seguir aplicándolo a tu vida según te venga bien. Paso 2. Prepárate para triunfar. Si tienes poco tiempo para limpiar tu casa, lo peor que puedes hacer es pasarte 10 minutos buscando los productos que necesitas. Asegúrate de que tienes todos los productos a mano para que cuando llegue el momento de empezar a limpiar no tengas que perder el tiempo. En mi caso, yo tengo una cesta de limpieza con productos muy simples que utilizo para todo cuando tengo que limpiar. La saco y sé que no tengo que ir y volver a la cocina para encontrar nada más. Tengo un vídeo sobre cómo hacer una cesta de limpieza súper reducida, muy simple, pero que te va a ayudar a cubrir el 80% de la limpieza de la casa. Te lo dejo aquí abajo para que lo veas después. Paso 3. Planea por adelantado. Al igual que no quieres perder el tiempo buscando productos de limpieza por la casa, tampoco quieres perder valiosos minutos decidiendo por dónde empezar o qué cosas tienes que hacer primero. En mi experiencia, saber exactamente lo que tengo que hacer y en qué orden me va a ayudar a ser muchísimo más eficiente cuando sé que tengo un tiempo limitado para limpiar. Por ejemplo, hay épocas de mi vida en las que mi negocio viene con un pico de trabajo, con lo cual mis horarios son bastante irregulares y tengo poca estructura.
Quizá tu caso sea que tienes peques muy peques o que tu salud no te permita predecir tus niveles de energía que vas a tener durante el día. Cualquiera que sea tu situación, si te encuentras con que tienes unos minutos para limpiar, no quieres pasártelos decidiendo qué es lo que vas a limpiar. Para ello puedes listar tareas por estancia y por prioridad. Es increíble lo que puedes hacer en 10 minutos, en 30 minutos y en 1 hora si le pones atención al tema. En mi caso y por experiencia sé que en 10 minutos en el cuarto de baño puedo limpiar por dentro y por fuera del VC, limpiar el lavabo, el espejo y vaciar la papelera. Si me encuentro que tengo que parar a los 10 minutos, mi cuarto de baño por lo menos está decente. Ahora, si encuentro que tengo un poquito más de tiempo, puedo continuar con estas tareas, con la limpieza de la ducha o con la bañera, puedo limpiar la mampara de la ducha, quizá el suelo, las estanterías y las superficies y también limpiar el radiador. En las raras ocasiones en las que tengo 1 hora para dedicarle al baño, pues hago las cosas que no son tan urgentes. Por ejemplo, los baldosines, los cristales de la ventana, puedo abrir puertas y cajones y depurar y mirar las cosas que son innecesarias, puedo organizar estos muebles y puedo limpiar los rodapiés, por ejemplo, también. Haz una lista de las cosas que tienes que hacer por estancia y por prioridad. Para ayudarte a planear por adelantado y como sé que esto lleva mucho trabajo, he creado la guía definitiva de limpieza. En este documento puedes encontrar listas de tareas, tanto si tienes poco tiempo de forma esporádica o si tienes bloques ininterrumpidos de tiempo para limpiar. Además de las listas, en este PDF tienes 3 recursos extra para que te organices mejor, incluyendo las tareas en las que puedes incluir a tu familia. Y como recurso extra también tienes un reto de depuración en 30 días para que simplifiques tu espacio. Te dejo el enlace de la guía definitiva de limpieza aquí abajo. Espero que lo disfrutes. Paso 4. Gestiona tu inventario. Si ya me conoces, sabes que siempre os digo, para mí mis posesiones son inventario que hay que gestionar, limpiar y organizar. Cuando en una estancia tienes mucho inventario, es decir, muchas cosas, es más fácil que acabe todo patas arriba, sobre todo si hay peques en casa. En mi casa hemos optado por simplificar nuestras posesiones y hacemos limpieza de inventario de forma regular. Esto no solo crea un ejemplo para mi peque, que ha aprendido a no estar tan apegado a las cosas materiales, pero también reduce las zonas conflictivas en mi casa. ¿Sabes lo que son las zonas conflictivas, no? Esas zonas que no importa lo que hagas, siempre están desordenadas. Si sientes que estás ordenando las mismas zonas de tu casa continuamente, te recomiendo que veas este vídeo que te va a dar la solución. Como siempre, muchísimas gracias. Si has encontrado valor en este vídeo, porfa, dame un like que ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que también pueden encontrar valor. Además, ayuda un montón al canal. No te olvides de mirar la guía definitiva de limpieza que está aquí abajo y como siempre, un beso y hasta la próxima.